Bienvenidos a Huertinga, en esta semana en el cual nos estuvieron atacando un poquito los haters, nos estuvieron robando un poco de contenido otros canales, vamos a hacer un top 5 de suculentas rojas como para ver si podemos contrarrestar la envidia. Y empezamos este top 5 con esta Crassula capitella Campfire, que es un cultivar de la Crassula capitella que hace unas semanas trasplantamos en un directo. Y quería aprovechar para mostrarles cómo se encuentra esta suculenta después de ese trasplante y mantenimiento que le hicimos, que está, como ven, gigantona, con estas tonalidades rojizas bien marcadas, que hay que aclarar que no solo se lo va a dar una exposición solar directa fuerte, sino que tiene más que ver con una adecuada exposición solar, con riegos espaciados y estar atento a los indicadores, tanto de exceso de sol cuando muestre quemaduras en las hojas, como de falta del mismo cuando va adquiriendo una tonalidad más verde. Siendo por otra parte importante también en mi experiencia que se encuentra a la intemperie, ya que en la época invernal con las bajas temperaturas también va a acentuar esa tonalidad rojiza. Y antes de continuar, déjenme que les muestre este ejemplar que también trasplantamos en un directo y es con hijitos de la primera, pero que fueron reproducidos a partir de rosetas que crecieron en las varas florales, ya que en esta suculenta en particular, a veces de la vara floral surge una rosetita que se puede cortar, enraizar y adquiere esta muy bella forma. Aunque, como quiero mostrar todo, acá hay una rosetita que está presentando un problema que quizás sea una plaga que ahora cuando termine el directo me voy a fijar. Pero las demás rosetas en general están súper bien y me encanta ese tono rojizo. Y continuamos con la especie de la cual procede la Crassula capitella Campfire que vimos antes, que es justamente la Crassula capitella, que es una especie oriunda de Namibia y Sudáfrica, que como podrán advertir a simple vista, la principal diferencia que presenta es que sus hojas son más pequeñas y la tonalidad rojiza podríamos decir que es un poco más opaca. Y además agregaría, aunque es una opinión personal, que en su crecimiento no adquiere tanta altura como veíamos en la Crassula capitella Campfire, ya que esta tiende a mantenerse más cercana al suelo. Y ambas son suculentas de muy fácil reproducción, tanto sea por hoja como por esqueje de tallos. Y por último, creo que es importante mencionar que al menos en mi experiencia, cuando la floración es mucha, suele debilitar bastante a la suculenta, desgastando las hojas de los tallos que florecen. Así que evalúen en su caso si interrumpir o no algunas de esas floraciones si es mucha. Y continuamos este top 5 con esta suculenta que a mí en lo personal me encanta, que es la Echeveria Gaboides Romeo Rubin, que es un cultivar obtenido de la Echeveria Gaboides Romeo, que a su vez es un cultivar obtenido de la Echeveria Gaboides. Y como podrán apreciar, la mía está un poquitito pasadita de sol directo, y eso es por dos motivos principales. Uno por culpa mía de no haberme dado cuenta, pido disculpas, y otro es por los cambios muy bruscos de temperatura que estamos teniendo, bueno, tanto en mi ciudad como en muchos otros lugares que ustedes siempre me lo hacen saber en los comentarios. Y eso a veces provoca que un día las temperaturas estén muy bajas y al otro muy altas, y eso a veces no nos da tiempo a resguardar a las suculentas. Pero bueno, en definitiva está bien, aún no tiene ningún indicador de quemadura, así que es un buen momento que a modo preventivo la reubiquemos en otro lugar con un mayor resguardo del sol directo fuerte ante estos cambios de temperatura. Y vean este otro ejemplar que tenemos precisamente en el balcón, que está más resguardado del sol directo, y vean que tiene una tonalidad más rojiza y no tan oscura como el otro ejemplar que mostrábamos. Siendo una suculenta que, como explicamos en su video de cuidados individuales, hay que tener mucho cuidado con el exceso de riego y lluvia, ya que la va a afectar muchísimo y es muy sensible a la pudrición. Y continuamos el top 5 con esta Crassula capitella subespecie Thyrsiphlorea, que es oriunda de Namibia y Sudáfrica y hace poco finalizó su proceso de floración.
Y sé que a muchos no les va a gustar lo que voy a decir, pero les advierto que la floración desprende un aroma muy particular. En mi opinión personal, un poquito desagradable, pero como siempre me decía mi abuela, que dicho sea de paso la extraño un montón, sobre gustos no hay nada escrito. Y es una suculenta que, a diferencia de las anteriores Crassula capitella que mostramos, pueden advertir que tiene las hojas mucho más pequeñas y una tonalidad rojiza, pero también que es más opaca, caracterizándose por esta forma que tiene de disposición las hojas, que le da ese efecto, como a mi parecer, casi simétrico. Es una cosa espectacular cuando se la puede apreciar de cerca. Y una confidencia que me gustaría decirles es que cuando hicimos el directo trasplantándola, que estaba en floración, dejó un olor en la casa que no les puedo describir. Y la última suculenta de este top 5 es el Sedum rubrotintum, que en realidad es un híbrido que no se sabe al 100% cuáles son sus parentales, aunque se supone, la opinión mayoritaria, que los mismos son el Sedum pachypilum y el Sedum stali. Y es otra suculenta que en realidad, en mi experiencia, es en la época invernal, con las temperaturas bajas, en las cuales va a adquirir una mayor tonalidad rojiza, como mostramos en videos anteriores. Y actualmente, que estamos en primavera, ha reducido un poco esa tonalidad tan intensa rojiza que tenía, incluso esos tallitos que corresponden al híbrido Sedum rubrotintum aurora, que en nuestro caso se dio naturalmente. Y si hablamos de suculentas que son muy fáciles de cuidar y de crecimiento muy rápido, bueno, esta es un claro ejemplo y súper recomendada para quienes recién comienzan en este maravilloso mundo de las suculentas. Pero antes de terminar, quiero mostrarles una más, que es la Kalanchoe sexangularis, que es una suculenta oriunda de Zimbabue, Mozambique y Sudáfrica, que como podrán advertir no está del todo bien, la estoy recuperando, y esto era lo que les quería mostrar, con estos cambios muy bruscos de temperatura. Y en mi opinión, siendo una suculenta que sufre mucho del frío, en esos días que han descendido muy abruptamente la temperatura, la ha estresado un montón. Así que la estoy tratando de resguardar, tanto del frío como de los días que hay una exposición solar directa que quizás es muy fuerte por el cambio abrupto, para que se vaya recuperando. Podrán advertir que las hojas están un poquito cerradas, que presenta ciertas arruguitas, que no es por falta de riego, sino justamente por este estrés. Pero se está recuperando, créanme que súper bien, y les prometo que les voy a seguir mostrando esta suculenta como todas en otros videos. Y por suerte, hace mucho tiempo aprendí a siempre tener un hijito enraizando por separado, que es este, que si bien es muy chiquito, ha enraizado súper bien y lo tengo en el balcón más resguardado tanto del frío como del sol directo fuerte, y podrán advertir que está mucho mejor que la madre. Esto es algo que les sugiero que hagan, porque uno nunca sabe, pueden haber con este clima tan loco cambios muy bruscos que afecten mucho a nuestras suculentas. Así que si tienen una suculenta, siempre tengan algún hijito reproducido por separado. Y así llegamos al final del video, espero que les haya gustado, como siempre se agradecen unos muy buenos likes, y voy a dejar expresa constancia que el canal Club de Vida tiene expresamente prohibido utilizar cualquier fragmento de este video como de cualquier otro de nuestro canal. Si te gusta hacer videos, hacelo con tu propio contenido. Eso es todo, nos vemos, chao.